What a great honor it is to be here this morning. Qué gran honor el poder estar con ustedes en esta mañana. I must tell you, loving Linda is a very easy thing. Yo debo decirles que el amar a Linda es una cosa muy fácil. Not only is she beautiful, No solamente es linda, hermosa, but she cooks Italian food amazingly. pero cocina una comida italiana grandiosa. 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 I want to thank Pastor, our apostle, Quiero dar gracias al apóstol Pastora, y a la pastora, his family, a su familia, the church leaders, a los líderes de la iglesia, for having us here this morning. por tenernos en esta mañana. We are the ones that are honored Nosotros somos los que somos honrados and humbled y humildemente that the Lord would so allow us to be a part of this church agradecidos porque el Señor nos ha permitido que seamos parte de esta iglesia and a part of the churches that are the Judah churches. y parte de la iglesia que son las iglesias de Judá. We are honored. Nos sentimos honrados. Mucho gracias. Okay. Dr. J, feliz. Navidad? No. Oh. Do you have your Bibles? ¿Tienen sus Biblias con ustedes? Let me see. Déjenme ver sus Biblias. Beautiful. Hermoso. If there was ever a day that this book was important, Si llegara el día en que este libro no fuera importante, it is now. si llega un día en el que este libro es lo más importante, es en este día. Within this book Porque dentro de este libro is the heart of God, está el corazón de Dios, the character of God, el carácter de Dios, the way of God, los caminos de Dios and His dream. y sus sueños. This is a day Este es el día that we as His people, de que nosotros como su pueblo, in the old portion tanto la antigua porción and the new y portion, la nueva porción, must know debemos de saber the greatness and the awesomeness of our God. la grandeza y las maravillas de nuestro Dios. It doesn't matter what the world says, No interesa lo que el mundo diga, not governments, ni los gobiernos, not spirits, ni los espíritus, not television, ni la televisión, not Hollywood, ni Hollywood, not the United States. ni los Estados Unidos. It only matters what God has declared. Solo interesa lo que Dios tiene que declarar. Amen. Amén. One verse, Un versículo. Acts chapter 17, Hechos capítulo 17. and the latter part of verse 6. Y vamos a leer la última parte del versículo 6. Si no los pueden poner, por favor. Is it there? Yeah, that's the whole thing. You tell me from where. Go ahead. Voy a leer todo el versículo, pero él va a utilizar de la mitad para abajo. Y dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. This is almost 20 years after the death and resurrection of our Lord. Esto pasó casi 20 años después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. The city is Thessalonica. Esta ciudad es una ciudad tesalónica. It was the people in Thessalonica, Y era la gente de Tesalónica. it was them who said this. Eran ellos los que dijeron esto. They saw these people coming from Jerusalem, Ellos vieron esta gente que venía de Jerusalén. and they said, these are those who turned the world upside down. Y dijeron, estos son los que van a volcar, trastornar el mundo completamente. They were doctors and farmers. Eran doctores y agricultores. They were lawyers and vine dressers. Eran abogados y gente que trabajaba en las viñas. They were silversmiths and fishermen. Habían hombres que trabajaban con la plata y también pescadores. There were great men. There were great men. Habían hombres que trabajaban grandemente And men that no one knew. y hombres que eran muy bien conocidos y otros que nadie los conocía.
They were young Había jóvenes and they were older. y habían ancianos. Some were rich. Algunos eran ricos, Some came out of great poverty. algunos vinieron de una gran pobreza. But the one thing they did Pero una cosa que hicieron was they turned the world upside down. era que revolucionaron, cambiaron completamente el mundo. I'm believing that God is raising up a people. I believe God is raising up a people Yo creo que Dios está levantando un pueblo here in Santa Ana aquí en Santa Ana, that all the world will say about them, que todo el mundo va a llegar a decir, these are those who turn the world upside down. estos son aquellos que cambiaron el mundo completamente. I believe it. Yo lo creo, I believe it. yo lo creo, I believe it. yo lo creo. Let's pray. Let's pray. Vamos a orar. I will go to that side. Father, I thank you Padre, te doy gracias for the great honor that we have por el gran honor que tenemos of being here. del estar en este lugar. We are honored to be your people. Somos honrados, Padre, de ser tu pueblo. We are thankful that you've given us our Lord Jesus. Te damos gracias de que tú nos has dado a nuestro Señor Jesucristo. We are thankful that you've set us in this day, in this hour. Te damos gracias que tú nos has puesto para este día y para esta hora. This morning, we with great anticipation Esta mañana nosotros venimos con una esperanza y una anticipación grande, believe to see you like we've never seen you before. creyendo de que te vamos a ver como nunca lo hicimos antes. We are hungry for you. Tenemos hambre de ti. We are desperate for you. Estamos desesperados por ti. It is you we long for. Eres tú quien añoramos ver. Be magnified here. Que seas magnificado en este lugar. Father, we thank you for that. Padre, te damos gracias por eso. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. There was something hidden in the heart of God Había algo escondido en el corazón de Dios. from the eternal place. Desde el lugar eterno. No man had ever known it. Ningún hombre había conocido esto antes. Through history, he wanted every generation to understand A través de la historia, él quería que cada generación entendiese esto. he planned something in every generation. Él había plantado algo en cada generación. He determined to revolutionize every generation. Él había determinado cambiar, revolucionar cada generación. He was never going to have a rebellion. Nunca él iba a tener rebelión. He was never going to have a revolt. Él nunca iba a tener alguien que provocara ser revoltoso. But what he was going to have was a revolution. Pero lo que él iba a tener es una revolución completa. It is a word that means a revolving back. Esa palabra significa darse la vuelta completamente. He determined in every generation Él determinó eso para cada generación. that generation will return back to his heart. De que cada generación se dé la vuelta por completo y regrese a su corazón. His purpose, En su propósito his dream, y su sueño. that all the world De que todo el mundo might know him lo conozca a él. and that his son would be magnified. Y de que su hijo sea magnificado. His son would be glorified. Su hijo sea glorificado. And he'd have a people on the earth that the world had never seen before. Y de que conozca a gente que el mundo nunca lo ha visto antes. Watch. Miren, Let's go back in time this morning. volvamos en tiempo atrás en esta mañana. There was a day in history Había un día en la historia when the earth was filled with violence. cuando el mundo había estado lleno de violencia. The whole world. Todo el mundo. We're getting close to that. Estamos llegando nuevamente a ese lugar. Every man did evil in his heart continually. Cada persona, cada hombre tiene esa maldad y incrementa continuamente en su corazón. Flesh had corrupted himself. La carne se ha estado corrompiendo a sí misma. And the sound of it came up to the Lord. Y ese ruido, eso llegó al Señor. He found one man. Pero él encontró un hombre.
His name was Noah. y su nombre era Noé. And one man Y ese hombre in all the earth en toda la tierra, would begin to build en ese hombre empezó a edificar something that was hidden in the heart of God. algo que estaba escondido en el corazón de Dios. One man would build an ark, Un hombre iba a edificar, a construir un arca. and in one day, Y en un día, he would revolutionize the entire world. iba a cambiar y a trastornar completamente el mundo. In one day, the corruption would be done. En un día la corrupción iba a estar terminada. That's a revolution. Eso es una revolución. A few years later, Pocos años más tarde, the Lord will look down into the Ur of Chaldees. el Señor miró a la tierra de los caldeos. There was a young man there by the name of Abram. Había un hombre joven allí llamado Abraham. He was 75 years old. Este hombre tenía 75 años. The Lord did not have a people yet in the earth. El Señor no tenía otra gente en la tierra. And he called out Abraham. Y llamó a ese Abraham And he said to Abraham, y le dijo a Abraham: I shall be your God. yo seré tu Dios You shall be my people. y tú serás mi gente. I have determined Yo he determinado that all the families of the earth que todas las familias de la will tierra be blessed by you. sean bendecidos en ti. Look at the stars. Mira las estrellas, Look at the sand. mira la arena del mar. Those will be your people. Ese será y así That- será tu pueblo. That is a revolution. Eso se llama una revolución. One man will change the world. Un hombre iba a cambiar el mundo. 400 years later, Años más tarde, Abraham's people would be in great despair, la gente, el pueblo de Abraham estaba en una gran desesperación. in great bondage. Estaban en una atadura grande, en una esclavitud. He told Abraham it would happen. Y el Señor le había dicho a Abraham lo que iba a pasar. 400 years of oppression by the Egyptians. 400 años siendo oprimidos por los egipcios. Finally, the people of God cried out. Finalmente el pueblo de Dios clamó. They were slaves Eran esclavos. in bondage. Estaban bajo atadura. Finally, they cried out to a God they had never seen, Finalmente le clamaron a ese Dios a quien nunca habían visto. a God they had never known. A un Dios que nunca habían conocido. They had no idea if he really existed. No tenían ni idea si realmente existía. Was he real? ¿Él era real? Could he hear them? ¿Podrías escuchar eso? Did he even care? ¿Escuchaba? ¿Siquiera le interesaba a Dios toda esa They only gente? knew the stories from Abraham, Isaac, and Jacob. Solamente conocían la historia de Abraham, de Jacob y de So they Isaac. cried out. Entonces lloraron. And this great God who they had not known Y este gran Dios a quien ellos no habían conocido heard the cry of his people. escuchó el llanto de su pueblo And he found a man in the desert y encontró un hombre en el desierto by the name of Moses. que se llamaba Moisés. And he said to Moses, Y le dijo a Moisés: I've heard the cry of my people. he escuchado el llanto de mi pueblo. I've come down to deliver them. He venido a liberarlos a ellos. You go tell Pharaoh, Ve y dile a Faraón, tell Egypt, dile a Egipto and tell my people, y dile a mi gente: I am God yo mighty. soy Dios todopoderoso. With 10 mighty plagues, Con 10 plagas poderosas, he shook the nation of Egypt. él batió y sacudió a la nación de Egipto. All the world feared him. Todo el mundo empezó a temerle. Even Rahab will say, Inclusive tuvieron que decir: our hearts melted nuestros corazones se han derretido when we heard what your God did to the Egyptians. cuando escuchamos lo que tu Dios hizo con los egipcios. I'm longing for the day Yo estoy añorando ver ese día, that our world knows que todo el mundo sepa, he is God Almighty. sepan que Él es Dios todopoderoso.
That's a revolution. Eso es una revolución. He is not looking for a rebellion. Él no está buscando por una rebeldía, por una rebelión. We're not rebelling against anything or anyone. No debemos rebelarnos contra nadie o contra nada. He's not looking for a revolt. Él no está buscando porque para que seamos revoltosos. We're not revolting against anyone or anything. No vamos a empezar a revolotear nada ni a nadie. But he is looking for a revolution, Pero Él está buscando por una revolución. a revolving back of his people El, to cam- him. el cambiar y volver nuevamente a su pueblo hacia Él. There was a young man Había un hombre joven in a desperate time in Israel. en el tiempo que Israel estaba en desesperación. He was sickling wheat by the winepress. Él estaba sacudiendo el trigo cerca al vino He was hiding y él se estaba escondiendo because the Midianites, porque los medianitas this nation, would come down estaban viniendo every time there was a harvest. y ellos llegaban cada vez que había la cosecha And they would take all of the seed, y se robaban toda la semilla, all of the wheat. todo el trigo. So young Gideon was hiding. Entonces este joven Gedeón se estaba escondiendo And all of a sudden he heard someone speak behind him. y de pronto escucha que alguien le habla por detrás It was an angel. y era un ángel. And the angel said to him, Y este ángel le dijo a él: "O mighty man of valor, oh hombre poderoso y de valor, the Lord is with thee." el Señor está contigo. Gideon stopped. Y Gedeón se paró You talking to me? ¿Estás hablándome a mí? You talking to me? ¿Me estás hablando a mí? And the angel said, "Yeah." Y el ángel le dijo: sí. See, please hear Gideon. Sí, escucha a Gedeón. He said, "You don't understand. Y le dijo: tú no entiendes. My family is poor. Mi familia es muy pobre. We are the littlest in our nation. Somos los más insignificantes pequeños de nuestra nación. Our family is the smallest among all the tribes. Nuestra familia es la más pequeña de entre todas las tribus. You must be talking to somebody else. Debes estarte refiriendo a alguien más. And I have a question for you. Y hoy tengo una pregunta para ti. See, there's something in the heart of the revolutionary. Saben, hay algo en el corazón de aquel que es revolucionario. I want you to hear him. Yo quiero que escuchen. And he said this: Y él le dijo esto: if the Lord is with us, si el Señor está con nosotros, then where are the miracles our fathers told us about? entonces, ¿dónde están los milagros de los que nos contaron nuestros padres? Where are the miracles we heard about in Egypt? ¿Dónde están los milagros de los que oímos acerca de Egipto? If God is with us, where is his power? Si Dios está con nosotros, ¿dónde está su poder? The angel said to him, Y el ángel le dijo a él: go in this your strength. ve en esta fortaleza. You know what the strength of the revolutionary is? ¿Sabes cuál es la fortaleza de un revolucionario? We want to see our God. Nosotros queremos ver a nuestro Dios. I believe it is in every one of our hearts. Yo creo que eso está en cada uno de nuestros corazones. We want to see him, Nosotros queremos verlo a Él, his greatness, su grandeza, his awesomeness. su maravilla. There was the time they were in Babylon. Había un tiempo en el que estaban en Babilonia. King Nebuchadnezzar decided to build a huge golden idol. Y el rey Nabucodonosor había decidido edificar un ídolo grande. The Babylonians were the world power, Los de Babilonia eran el poder del mundo en ese tiempo. one of the greatest conquering nations to ever exist. Una de las más grandes naciones que había existido.
He got all of his musicians together, Entonces tenía todos sus músicos juntos all the nations of the world, y todas las naciones del mundo, including the people of God. They were slaves. incluyendo la gente que había sido en ese tiempo esclavos. And they announced to everybody, Y ellos le anunciaron a todo el mundo, when the music starts, cuando la música comienza, everybody better bow. es mejor que todo el mundo se incline. If you don't, Y si no lo haces, you're going to go into that fiery furnace over there. te vamos a meter a ese horno de fuego ahí. All the nations of the world looked. Y todas las naciones del mundo miraron Okay. y dijeron, The bueno. music started Entonces la música comenzó from the Ethiopians desde los etiopianos, all the way to the people from India, todo el mundo, hasta la gente que llegaba de la India, including the Hebrews, incluyendo los hebreos. all bowed. Todos se inclinaron. Nebuchadnezzar was watching. Y Nabucodonosor miraba. All of a sudden, one of his servants came to him, Y de pronto uno de sus siervos vino a él whispered in his ear. y le susurró al oído. He got angry and he said, "Go get Meshach, Shadrach, and Abednego." Y se enojó y dijo, ve y tráeme a Abednego. Abednego, a Shadrach y a Meshach. We'll see about that. Vamos a ver qué es lo que So they pasa. brought Shadrach, Meshach, and Abednego out. Entonces trajeron a Shadrach, Meshach y Abednego. And they said, Yo, what up, King Neb? Y ellos le dijeron, hey, ¿qué es lo que está pasando, rey? What's happening? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dude, that's a cool golden image. Oye, che, mira que esa imagen de oro es muy regia. The musicians are sweet. Y esos músicos, qué dulce verlos ahí. Nebuchadnezzar told them to shut up. Y Nabucodonosor les dijo, cállense. See, that's why our Bible is so important. Es por eso que nuestra Biblia es muy importante. And Nebuchadnezzar says, I'm going to give you one more chance to bow. Y Nabucodonosor les dijo, les voy a dar una sola oportunidad más para que se inclinen. All the nations of the world are watching. Y todas las naciones del mundo estaban mirando. CNN, NBC were there. CNN y ABCN, todos los canales de televisión. Fox News. Fox News estaba mirando. And a couple of the South American channels were there too. Y también un par de los canales sudamericanos estaban Everybody ahí. was watching. Todo el mundo estaba mirando. And Nebuchadnezzar said, Y Nabucodonosor dijo, I'll give you one more chance to bow. les voy a dar una oportunidad más para que se inclinen. Oh yeah, and by the way, Oh, sí, por si acaso. who is this God that will deliver you from my hand? Y díganme, ¿quién es ese rey que los liberará de este rey? Shadrach, Meshach, and Abednego said to him, Yo, king, Y Shadrach, Meshach y Abednego le dijeron, hey, mira, hey, rey, fiery furnace, el horno de fuego scary. asusta. And by the way, Y por si acaso, this God you're talking about, este Dios a quien llamamos, he can deliver us. Él nos puede liberar de eso. But even if he doesn't, Pero aún si Él no lo hiciese, will not bow. nosotros no nos inclinaremos a esta imagen. That's a revolution. Eso es ser una revolución. Well, Nebuchadnezzar got pretty angry, Entonces Nabucodonosor se enojó demasiado, tied him up, los ató threw him in the fire. y los botó al horno de fuego. The fire was so hot it melted all the men who threw them in. El fuego estaba tan caliente que los hombres que los habían botado se quemaron al botarlos. Nebuchadnezzar was just thinking, Y Nabucodonosor estaba simplemente pensando. not bow, huh? We'll see about that. No se van a inclinar a mí. Ahora vamos a ver lo que pasa. After a few moments, Después de unos momentos, he wanted to look in and see how the papusas were doing. fue a mirar para ver cómo estaban cociéndose las pupusas. He called over his servant. Y lo llamó a sus siervos. He says, how many people do we throw in there? Y les preguntó, ¿a cuántas personas tiramos al horno de fuego? 3, right? 3, ¿verdad? There's 4 people in there. Pero yo veo 4 personas ahí. And one of them looks like the Son of God. Y uno de ellos parece ser el Hijo de Dios.
Listen to Nebuchadnezzar's words. Escuchen las palabras de Nabucodonosor. He said, the fire has no power over them. Dijo, ese fuego no tiene poder sobre ellos. And they're not tied up anymore. Y ya no están atados más. See, I'm wondering, Saben, yo me pongo a pensar, what would it take ¿qué es lo que tomaría to change the heart of a king? de cambiar el corazón de un rey? Is it a rebellion? ¿Sería una rebelión? Is it a revolt? ¿Sería el ser revoltosos? Or is it a revolution? ¿O sería una revolución? So Nebuchadnezzar looks into the fire Entonces Nabucodonosor fue al fuego and he says, y dijo, Shadrach, Shadrach, Meshach, Meshach, Abednego, Abednego, come on out. salgan de ahí. I know it's unbelievable, Yo sé que esto no se puede creer, but they came walking out of the fire. pero ellos salieron del fuego caminando. The Bible says in Daniel chapter 3, Y la palabra dice en Daniel capítulo 3, not even the smell of smoke was on them. ni siquiera el olor del humo estaba en ellos. Nebuchadnezzar will say himself, Y Nabucodonosor mismo tuvo que decir, these three estos tres have changed the heart and word of the king. han cambiado el corazón y el mundo de este rey. I want to ask him how. Yo quiero preguntarle cómo. He'll tell us. Él nos dirá, Because they trusted their God porque ellos confiaron en su Dios and they gave their lives to him. y dieron sus vidas a él. That's a revolutionary. Esto es una revolución. But there would be no one Pero, like him. pero no habrá nadie como él. It was divinity in humanity. Como aquel que era la divinidad y la humanidad. It was the word made flesh. Era lo divino hecho carne. He was the beginning of something the world had never seen before. Él era el principio de lo que el mundo nunca había visto antes. He was the image and likeness of the invisible God, Él era la misma imagen de aquel Dios invisible. born just like you and I, Nacido así como tú y yo. lived like you and I. Viviendo como tú y yo. Even the prophet would say, Aún el profeta diría, when we looked at him, cuando lo miren a él, he was just ordinary, era simplemente ordinario. nothing special. Regular, nada especial. Though he was a king, Aunque él era un rey, he lived as a bond slave. vivió como un esclavo. He would be light in great darkness, Él era la luz en medio de una gran oscuridad. and he would speak like no other man. Y él hablaba como ningún otro hombre. Men would love him, Los hombres lo amaban. children would love him, Los niños lo amaban. sinners would love him, Los niños lo amaban. the world would love him. El mundo lo amaba. The Pharisees will say, Y los fariseos dirían, the whole world has gone after him. todo el mundo está atrás de él. He demonstrated a power like the world had never seen. Él había demostrado un poder que el mundo nunca había visto antes. 31 recorded miracles. 31 milagros que están anotados. And John would say that we couldn't write all that we saw. Y Pedro dijo, no pudimos escribir todo lo que habíamos visto. The life of God and the glory of God was in a man. La luz de Dios estaba en este hombre. He was the beginning of Él- something. Él era el principio de algo. They planned to kill him. Ellos planearon matarlo. The final night, they beat him. Y la última noche cuando lo habían golpeado,
more than any other man had been beaten. Más que ningún hombre había sido jamás golpeado. The same prophet would look 700 years earlier. El mismo profeta que había dicho 700 años antes. He didn't even look like a man. Ya ni siquiera parecía un hombre. They pulled his beard. Le habían arrancado la barba. They spit in his face. Escupieron en su They rostro. punched him in his face. Le dieron de puñetes en la cara. They beat him till he bleed. Le golpearon hasta que había sangrado. They would choose a murderer over him. Habían escogido a un asesino en lugar de él. Yet he would remain silent. Y sin embargo, él permaneció callado. There was a love in him the world had never seen. Había un amor en él que el mundo jamás había visto. He loved his father Él amaba a su padre and us more than he loved his own y life. nos amó más a nosotros que su misma vida. He was the ultimate revolutionary. Era lo máximo de la revolución. He didn't revolt against Rome. Él no estaba revolotando en su casa ni causando cosas en la casa. They wanted him to. Ellos querían que lo haga. They expected him to. Ellos esperaban que haga eso. That's why they didn't recognize him. Es por eso que no lo reconocieron. He wasn't revolting against the law No estaba rebelándose en contra de las leyes or against the present religion. o en contra de la religión presente en ese tiempo. He was not a rebel No era un rebelde nor a revolter. ni un revoltoso. He was a revolutionary. Él era un revolucionario. They would bring him to Golgotha. They would bring him to die. Ellos lo trajeron para la muerte. 6 hours he would hang on a cross. 6 horas había estado colgado en They la would cruz laugh at him. y se reían de él. They would mock him. Se burlaban de él. Yet he remained silent. Y sin embargo él permanecía callado. And his father remained silent. Y su padre también permanecía callado. What kind of love is this? ¿Qué clase de amor es este? They watched him die. Lo vieron morir. And the Romans thought, Y los romanos pensaron. and the religious thought, Y los religiosos pensaron. and the demonic thought, Y los demonios pensaban they ended the revolution. que ya habían finalizado con But la they had no revolución. idea. Pero no tenían He idea was just the beginning que ese simplemente era el of principio the revolution. de la revolución. And he determined Y él había determinado every generation que cada generación would have the revolutionaries tendría revolucionarios just like him. igualmente a él. These are they who turn the world upside down. Estas son las personas que cambian el mundo completamente. I want it to be said of us. Yo quiero que se diga de nosotros. What was it about them ¿Qué es lo que tenían ellos that made them different que than us? les hizo diferente a nosotros? And why have generations ¿Y por qué las generaciones of Christians de cristianos died mueren never seeing a revolution? y nunca han visto una revolución? I want to know, Yo quiero saber what was it about them qué es lo que ellos tenían that caused them que causó que to ellos turn the world upside down? cambiaran el mundo por completo. Not rebels, not rebels, No los rebeldes, not revolters, no los que causan no los revoltosos, revolutionary. pero los revolucionarios. I want to know. Yo quiero saber, I want it to be in our generation. yo quiero que esto pase en nuestra generación. First thing, La primera cosa, they believed. ellos creyeron.
35 years ago, I was 22 years old. 35 años atrás yo tenía 22 años. It's when I first believed him. Es cuando por primera vez le creí a él. I asked him into my heart. Le pedí que entrara en mi corazón. If you've never done it, today's your day. Y si usted nunca lo ha hecho antes, este es el día. But I want you to know, Pero yo quiero que usted sepa, every year from that day, cada año después de ese día, I believed him. yo le he creído a él. Believed him. Le he creído. Believed him. Le he creído. Believed him. Le he creído. This morning I want us to believe him. En esta mañana yo quiero que le creamos a él. 2, Número 2. they followed him. Ellos le siguieron a él. When Jesus called Philip to himself, Cuando Dios le llamó a Felipe para que venga con él, he said to Philip, le dijo a Felipe, follow me. sígueme. Philip heard him say, Y Felipe le escuchó decir. just get in line. Entonces lo que escuchó decir es, ponte en la línea. You could get as close to me as you want, Puedes venir tan cerca como tú quieras, or you could stay as far back as you want. o puedes alejarte tanto como quieras. We have many Christians today Hoy en día tenemos muchos cristianos who believe quienes creen and they follow, y luego siguen, but that's not going to get a revolution. pero eso no va a causar que ellos sean revolucionarios. 3, Número 3. he'll say to Peter, Él le dijo a Pedro, just 2 months after Philip, 2 meses después que había llamado a Felipe, he'll say to Peter, le dijo a Pedro, follow me. sígueme. What he said to Peter was this, Lo que le estaba diciendo a Pedro era esto: be my disciple. sé mi discípulo. A disciple is a student, Un discípulo es uno que estudia, one who is learning, que desea aprender, one who's willing to be taught, alguien que quiere realmente ser enseñado, submitted to leadership. que se somete al liderazgo. Peter knew Pedro sabía that he had to learn from Jesus, que él tenía que aprender de Jesús how he walked, y cómo caminaba, how he talked, cómo hablaba, how he acted. cómo He funcionaba. was learning. Él estaba aprendiendo. This morning, En esta mañana, if you believed, si tú crees, I'm glad. I'm glad. y yo estoy feliz, contento si crees. If you are following, Si tú estás I'm siguiendo, glad. estoy contento But de I que lo want hagas. us as a people Pero yo quiero que nosotros to como pueblo become his disciples. seamos sus discípulos. But that still wasn't enough Pero eso todavía no era suficiente for the revolution. para que cause una revolución. 4, Número 4. they saw him. Ellos lo vieron a él. You see, even when they were walking with him, ¿Ves? Aún cuando ellos estaban caminando con they él, weren't really sure. no estaban realmente seguros. But when he revealed himself, Pero cuando él se reveló a ellos, when he raised the dead, cuando él llegó a la muerte when he raised the dead, y cuando él se levantó de la muerte, they saw him multiply bread. cuando ellos vieron que levantaba a los muertos They saw him walk on the water. y cuando vieron que multiplicó el pan y que estaba caminando en el agua, They knew who he was. ellos conocieron quién él era They will say, y ellos dijeron, thou art the Christ. este es el Cristo. You and I were never to live Tú y yo nunca vamos a creer without the revelation of Jesus Christ. si no tenemos la revelación de Cristo Jesús. He longs to unveil himself to us. Él añora quitar ese velo de sobre nosotros. Not just apostles, not just prophets, No solamente para los apóstoles, no solamente para los profetas, not just pastors and teachers. no solamente para los pastores y los He maestros. gave his life Él dio su vida that we might see him. para que nosotros lo veamos a Él. Fifth, Número 5. he gave them power over every unclean spirit and sickness. Él les dio poder sobre todo espíritu inmundo y sobre toda enfermedad. Please know this morning, Por favor, sepan en esta mañana, we have power
over every demonic spirit, Nosotros tenemos poder sobre todo espíritu demoníaco, every sickness, sobre toda enfermedad, every disease. sobre toda enfermedad. I have a lot of doctor friends. Yo tengo bastantes amigos que son doctores. I love them. Los amo. And they say to me, Y ellos me dicen a mí, Dr. J, Doctor J, there are diseases in the world hay muchas enfermedades en el mundo that we don't have a cure for. para las cuales no tenemos cura. There are names we never even heard of before. Hay nombres que ni siquiera hemos escuchado antes. I say to them, Y yo les digo a ellos, don't worry. no te If it's preocupes. got a name, Si tiene un nombre, it's under the name of his name. Everything is under Jesus Christ. está bajo el nombre de Él, porque todo está bajo el nombre de Cristo Jesús. Every name that is named Cada cosa que tiene nombre está bajo su nombre, is under his feet. está bajo sus pies. He's given us power over every sickness, Él nos dio poder sobre toda enfermedad, every disease. toda enfermedad. I'm almost through. Ya casi voy a terminar. I'm looking for a revolution. Estoy buscando por una revolución. This is our day. Este es nuestro día, This is our time. este es nuestro tiempo. 6, Número Five. 6. 6, 5, 6. 6. They were filled with the Spirit. Fueron llenados del Espíritu Santo. I want you to know that we are to continually being filled. Yo quiero que sepan que tenemos que ser continuamente llenados del Espíritu Santo. I know many people who speak in tongues, Yo sé mucha gente que habla en lenguas and they're no different than the world. y no son nada diferente de la gente del mundo. I know many people baptized in the Holy Ghost, Yo conozco mucha gente que fue bautizada por el and they act Espíritu like Santo everybody else. y sin embargo obran como cualquier persona del mundo. I want us to be filled right up to the brim. Yo quiero que seamos llenados del Espíritu Santo hasta aquí arriba, por sobre nuestro cerebro. I want this water Yo quiero que esta agua to be turned into wine. se torne en vino. It's the first miracle he did. Ese fue el primer milagro que él hizo. And when they tasted it, Y cuando probaron, they said, ellos dijeron, whoa, wow, we've never tasted anything like this. nunca habíamos probado un vino como este. I'm longing that in the church Yo estoy añorando que eso pase en la iglesia, is a dimension of his spirit que esa dimensión de su espíritu, that the world has never seen. que aquella dimensión que el mundo nunca ha visto. Finally, Y finalmente, they believed, ellos creyeron, they followed, le siguieron, they were disciples, fueron discípulos, they saw him. lo vieron, He gave them power over unclean things. les dio poder sobre las cosas inmundas, They were filled with the Spirit fueron llenados con el Espíritu and remained full. y se mantuvieron llenos. 4 years Jesus was dead. 4 años Jesús había estado muerto. Peter and John Después de healed, la muerte de Jesús, perdón. Peter and John healed a lame man. Pedro y Juan habían sanado al inválido So they brought Peter and John in, y los trajeron a Pedro y a Juan and they said to him, you better stop talking about Jesus. y les dijeron a ellos, es mejor que ustedes dejen de hablar de ese Jesús. And they were like, Y ellos dijeron, you don't understand. es que vos no entiendes. And they said, yeah, we understand. We're going to beat you if you Y, continue doing it. y les dijeron, sí entendemos bien, les vamos a dar una golpiza si siguen hablando de él. We don't want to get beat. Ah, es que no queremos ser golpeados. You don't understand. Tú no entiendes. We'll try not to, Vamos a tratar de no hacerlo, but you got to know something. pero tienes que saber una cosa. We can't help but to talk about him. No podemos dejar de hablar de esto.
We can't help it. No podemos detenernos. We just gotta talk about it. Simplemente sentimos que tenemos que hablar de esto. They got together and looked at them. Se juntaron y los miraron. And they said, Y ellos dijeron, these two estos dos have been with Jesus. han estado con Jesús. We could see it. Podemos verlo. See, you know what I think is funny? ¿Sabes qué es lo que yo pienso que es muy gracioso? He was dead. Él estaba ya muerto. How could they be with him if he was dead? ¿Cómo él podía estar con ellos si estaba muerto? Oh, I see. Ya veo. See, this was their practice. Esto era su práctica. They spent time with him every day. Ellos habían tenido un tiempo cada día de sus vidas con So, Jesús. I'm believing for Judah Yo estoy creyendo que Judá to have a house of revolutionaries. va a ser una casa de revolucionarios. That all the world will say, Que todo el mundo entero va a decir, here they come. ahí vienen Those that have turned the world upside down. esos que causaron que el mundo se torne por completo. I believe it. Yo lo creo. But I have a question. Pero ahora tengo una pregunta. What do you believe this morning? ¿Qué es lo que tú crees en esta mañana? So you believe. Entonces tú crees. Is it time to follow? Ahora es tiempo de seguir. You follow. Luego sigues. It's time to become a disciple. Llega el tiempo de hacerse un discípulo. You're a disciple. Ahora eres un discípulo. Look at them. They're serving here. Mírares a ellos, están sirviendo This aquí. weekend we were 300 young leaders, Esta mañana he visto 3 jóvenes líderes, disciples. discípulos. I'm a disciple, Yo soy un discípulo, but I live with one passion. pero yo vivo con una pasión. I want to see you. Yo quiero verte. It's time to behold him. Es tiempo de esperarlo Is it in your heart? en tu corazón. What are we looking for? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Good government? ¿Un buen gobierno? More money? ¿Más dinero? Peace on earth? ¿Paz en la tierra? Oh, it can happen. Sí, eso puede pasar. But it's got to take a people who have seen him. Pero eso toma que haya un pueblo que lo busca. He's given us power. Él nos está dando poder. Let's do it. Vamos a hacerlo. Let's be filled with the Spirit. Seamos llenos del Espíritu Santo. Drinking from the Word. Tomando de la palabra. Prayer. Orando. Worship. Alabándolo. Praise. Adorándolo. Thanksgiving. Dándole gracias. Drinking. Y bebiendo. Loving. Amando. Serving. Sirviendo. Adoring. Adorándolo. I'm drinking. Y tomando. And set time with him. Y tener un tiempo para Él. Every day. Cada día. Love him. Amando. Adore him. Adorándolo. Stand, Judah, please. Pueden ponerse de pie, por favor. What do we want this morning? ¿Qué es lo que queremos en esta mañana?
The United States needs a revolution. Los Estados Unidos necesitan una revolución. The Americas need a revolution. Los americanos necesitan una revolución. Europe needs a revolution. Europa necesita una revolución. The Middle East needs a revolution. El Medio Oeste necesita una revolución. Asia needs a revolution. Asia necesita una revolución. Is there any hope? ¿Hay alguna esperanza? Is there any hope? ¿Hay alguna esperanza? There's only one people Hay solamente un pueblo that can bring it. que puede traerlo. Only one people. Solamente un pueblo. It is this holy nation, Es esta nación santa. this royal priesthood, Este sacerdocio the de la ones realeza. who have taken on his name and his nature. Esta nación que está tomando su nombre y su naturaleza. What is our decision, my brothers? ¿Cuál es nuestra decisión, mis hermanos? What is our decision, my sisters? ¿Cuáles son nuestras decisiones, mis hermanas? What will they say about our generation? ¿Qué es lo que van a decir de nuestra generación? Will we be just like every other generation? ¿O seremos simplemente como cualquier otra generación? Or will they say about us? ¿O dirán acerca de nosotros? Will they say about El Salvador? ¿O dirán acerca del Salvador? Will they say about Santa Ana? ¿O dirán acerca de Santa These are Ana? those who turned the world upside down. Estos son aquellos que volcaron These completamente are el those mundo. who turned the world upside down. Son aquellos